me acompañe. Y bueno, poco después de haber fijado algunos de los argumentos a propósito de esta disputa, de este diálogo quebrado, roto, fracturado entre Oscar Mario Beteta y Nancy Flores, le doy la bienvenida a Ana Lilia Pérez. Me da muchísimo gusto tenerla aquí, una de las periodistas en este país que mejor escuela ha hecho y ha dejado. Me da mucho gusto que esté aquí. Ricardo, es para mí un honor estar en tu programa. Gracias por la invitación. Menudo tema, el de la violencia y la discriminación por razones de género y los medios de comunicación. Todo un tema que hoy se pone en la agenda por este agravio que hay en contra de Nancy Flores, una colega muy respetable, pero que aquí queda al descubierto un velo que hay también en los medios. Ella tiene mucha razón cuando dice, si mi director le hubiera llamado, jamás le habría respondido así. Hay una violencia de género, esto también es violencia, esto es también parte de lo que debemos rechazar. De esto a las agresiones físicas hay solo un paso. Esto es donde debemos empezar a contener, a ventilar este tipo de asuntos, a cambiar esta mentalidad. Ahora queda expuesto por un periodista que comete este agravio, este insulto, esta ofensa, que no es solo una ofensa para Nancy, es una ofensa para el gremio, porque ella está evidenciando algo muy latente en la prensa mexicana, la discriminación por cuestiones de género. Hay temas, por ejemplo, que se había hecho común que los trataran periodistas varones, pero cuando algunas mujeres nos atrevíamos a tocar estos temas, pues eran los insultos, era el desdén, era el menospreciar ese trabajo de los periodistas, y lo que debemos exigir es el respeto para el trabajo profesional. Ella plantea muy bien cómo estaba llamando a este señor para contrastar la información como parte de ese ejercicio profesional del trabajo ético que debe tener el periodista de contrastar la información, y es cuando viene esta reacción tan violenta que a mí me parece que nos suena como aparte de una conducta cotidiana de alguien, solo que ahora quedó grabado y quedó evidenciado, y qué bueno que quedó evidenciado, porque debemos rechazar este tipo de conductas. Déjame hacer la autopsia de alguna de las partes de este episodio. Comienzo con la primera, que me obliga a mí a reflexionar sobre mi actividad profesional. Yo normalmente cuando voy a entrevistar a alguien por teléfono, tengo una aplicación que uso. Y yo supongo que si alguien sabe que le está hablando un periodista formalmente para entrevistarlo, pues tiene una grabadora prendida. Oscar Mario Beteta la acusa de estar cometiendo un acto ilegal. Y yo me pregunto si él, con 30 años de ejercicio periodístico, nunca ha grabado a sus entrevistados. Y ahí te pido una reacción, porque buena parte de la respuesta que da Oscar Mario es por el acto ilegal, ¿no? Luego ya va a saltar al acto criminal, pero va empujando los términos. Empieza con el acto ilegal de una grabación que seguramente tenía al origen mala fe. Pues resulta hasta más ofensiva esta respuesta, resulta absurda dentro de los criterios del ejercicio periodístico. Nancy ha dicho, por supuesto que el periodista tiene su grabadora, tiene su libreta, y uno sabrá cómo se hace de esas herramientas para el trabajo, es parte del oficio. Entre gitanos no nos leamos la mano, y menos entre gitanos. Y aquí suena a una pretensión de disculpa absurda que resulta más insultante, y sobre todo una amenaza velada, y aguas con esa amenaza velada, porque está acusando, también hay un intento de amedrentar a la periodista con esta respuesta que me parece muy agresiva. Porque en efecto la ley mexicana dice que comete en efecto una falta, un delito, quien grabe o divulgue
una conversación sin la autorización o sin el conocimiento de la persona grabada. En efecto, es una amenaza velada que podría proceder contra ella vía tribunales. Sí, hay una amenaza velada que debemos rechazar. La respuesta incluso yo la consideraría que va subiendo en el tono de agresión contra la periodista, esta amenaza velada contra la periodista, pero si analizamos todo el proceso de este caso, es algo, ella estaba haciendo algo elemental en el periodismo, que es el contraste de la información, corroborar la información, plantea cómo había dejado un mensaje a Oscar Mario con su asistente, iba a proceder este contraste de una información que ella ya tiene en sus manos y que es producto de una investigación periodística. Detengámonos un segundo en la materia, en el fondo del asunto. Yo no estoy claro sobre qué expediente se hace referencia, pero intuyo pues que son estos apoyos, esta compra de publicidad en las páginas personales de los periodistas que el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo desde la presidencia. Hemos conocido la lista de periodistas beneficiados y por lo tanto también sabemos quiénes no nos beneficiamos de esos apoyos. Supongo que se trata de esto, porque dice Oscar Mario, lo que quería era denostarme. Se trata de un acto para denostarme. No hay tal cosa, no hay tal afán de denostación. Más bien la periodista, en un ejercicio responsable, está contrastando la información de un expediente que ella ya tiene en sus manos, que fue producto de una investigación periodística que comienza cuando la periodista escucha al propio presidente decir de los beneficios que tenían algunos periodistas. Se habla en términos del chayote que recibían algunos periodistas, que vendían sus espacios, vendían sus comentarios, y como ella bien ha planteado, bueno, ahí hay un tema de dinero público, hay un tema de interés público. En este asunto lo que debe prevalecer y lo que debemos privilegiar es el derecho a saber, que a través del trabajo que ella está realizando, la ciudadanía pueda hacer uso de ese ejercicio del derecho a saber. Ahora entonces, todos queremos ver ese expediente, por supuesto. Ahora, hay en el discurso que da Oscar Mario esta mañana, primero habla de una ilegalidad, pero luego la ilegalidad la vuelve criminal. Y como no puede ya acusarla de actos criminales, hace toda una argumentación sobre las amenazas, las extorsiones, amenazas de muerte que él, sus hijos, su familia ha recibido, y a partir de eso va hebrando un discurso donde asemeja esta llamada netamente periodística para corroborar una información con un acto criminal. Y aquí sí ya es donde me parece el asunto se vuelve mucho más alevoso, porque está acusando a esta persona de criminal, a Nancy Flores. Sí, está enviándole ahí un mensaje velado. ¿Velado o abierto? Bueno, un mensaje se va tornando más agresivo, y aquí es un tema en el cual hay muchas modalidades de acosar a los periodistas. Qué lamentable que sea alguien del propio gremio quien recurra a este tipo de prácticas para acosar, para amenazar a una periodista. Este es un tema que merece toda la atención. Por supuesto que ella lo que estaba haciendo era un ejercicio periodístico para beneficio de la sociedad, del que queremos conocer. ¿Cuánto dinero gastó Enrique Peña Nieto en esta publicidad gubernamental? ¿Y a quién se la pagó? Es dinero público y toda la ciudadanía tiene derecho a saberlo. La frase que más me ofende de la respuesta de Oscar Mario Beteta hoy en la mañana es cuando dice: esto es una violación brutal a mi intimidad. Perdón que la ponga con muchas comillas a un lado. ¿Hay algo que le permita a Beteta llamar a esta comunicación violación brutal a la intimidad? Y perdón, pero a la luz de violaciones brutales a la intimidad que estamos viendo en nuestra sociedad, sí son tres palabras que no se juntan, no se ponen juntas para este tema. No, es lo que está aquí es la amenaza explícita a la periodista, la advertencia de que podría proceder legalmente. Creo que por ahí es esta intención, lo cual debemos rechazar, por supuesto. Qué bien que Nancy expuso este tema,
porque estamos viviendo, creo que años muy negros como sociedad en cuanto a violencia de género, y esto es parte de lo que como periodistas, como mujeres periodistas, a veces nos toca vivir. Es algo que se debe rechazar, es algo de lo que se tiene que hablar en los medios, y lo más reprobable es que sea un varón del propio gremio el que esté recurriendo a este tipo de prácticas como una medida cobarde de desentenderse de la exposición pública en la que quedó por su propia conducta, se escucha una conversación cotidiana, así habla el señor, así se conduce el señor, y es algo completamente reprobable. Ahora, hay una conducción de Oscar Mario Beteta impropia, pero tú y yo tenemos ya algunos años en este gremio, y yo ese tono y esa agresividad la he visto y sufrido muchas veces, y sobre todo la he visto y la he experimentado sufrida en contra de las mujeres. Es decir, me gustaría un segundo de tu reflexión, ya saliéndonos de la anécdota y pasando a algo que más bien es sistemático. Esto de vieja pendeja, perdón que utilice el término, ¿en cuántas mesas de redacción, en cuántas direcciones editoriales lo has escuchado? Es decir, si hay algo frecuente son esa frase y hay otra, vieja loca. Sí, sí, el machismo. Que por cierto no se usan al sentido, yo decía hace un momento, no creo que un hombre le diga viejo pendejo ni viejo loco. El machismo es algo que también está presente en las redacciones. Cuando empezamos esta conversación, yo te planteaba que cuando las periodistas mujeres cubrimos ciertos temas, se parecería que son solo vetas para el ejercicio periodístico de varones, y si como mujer entras a ese terreno, tu trabajo... Crimen organizado. Crimen organizado es uno de ellos. Uno de ellos, corrupción. La corrupción es un tema que en este país investigaban los hombres, pero mira, a mí me llama mucho la atención, y aquí sí vuelvo al tema de Nancy, porque ella lo planteó. Si mi director hubiese llamado a esta persona, jamás habría reaccionado de esa manera. Eso es algo real. No, bueno, a ver, está claro, en la llamada le dice, ¿usted quién es? ¿Para qué medio? A ver, ¿qué es Contralínea? Que sí me sorprende que no sepa qué es Contralínea. Y la verdad, Nancy, pues tiene una participación frecuente en distintos medios, entre otros en esta casa. Es como difícil no saber quién es. Pero dicho esto, cuando le da el nombre de Miguel Vadillo, entonces dice, a ver, sí, entonces le escucho. Exacto, ahí está la... sí, entonces sí le escucho. Y después reacciona en su manera de ser real. Quedó al desnudo el señor Beteta. Pero acá el gran tema es esta cuestión de género. Eso es violencia de género, Ricardo. Y eso es uno de los grandes temas que tenemos en la agenda pública actualmente, a partir de los casos tan lamentables que hemos tenido de feminicidios. Pero eso también es violencia, y eso también se debe discutir. Y hay una amenaza en contra de una colega que debemos todos rechazar. Ahora, antes de irnos a otros asuntos, Anelia, lo que sí hay que aceptar es que somos muchos hombres, muchos, los que todavía no distinguimos dónde hay violencia y dónde no. Porque si Oscar Mario Beteta tuviese los filtros para distinguir qué es violencia de género y qué no, no hubiera dado la respuesta bárbara que dio hoy. Yo quiero insistir, me pareció terrible que le dijera como le dijo a Nancy Flores, pero la respuesta me parece como hacer una plana 1000 veces repitiendo las mismas majaderías. Es de un nivel de torpeza y de falta de escucha mayúsculo. Y aquí sí quizá habrá que entender que no se está escuchando lo que nos están diciendo. Pues no se está escuchando, y yo creo que va subiendo de nivel la agresividad, resulta más ofensivo, y como gremio más preocupante la respuesta en la cual lanza estas amenazas veladas contra la periodista. Eso es muy preocupante. Último comentario. Yo tengo que confesar que hoy en la mañana me planteé muchas veces si debía entrarle al tema o no. Porque si le entraba al tema, Anelia, rompo la conspiración de género que hay entre los hombres. Lo llaman en portugués la omertá. Y eso implica, eso tiene costos. Te sales del club de Toby y eso tiene sanciones también.
La omerta es el silencio mafioso también. La omerta es el silencio criminal. Y creo que ese tipo de silencios son parte de lo que ha llevado a esta sociedad a los niveles que tenemos. Qué bueno que decidiste abordar el tema, aplaudo eso, es algo que debemos discutir abiertamente, es algo que debemos poner foco, es algo con lo que debemos trabajar todo el tiempo, porque la violencia contra las mujeres es parte de la educación, debemos reeducarnos como sociedad. Y si el señor Oscar Mario no ha entendido lo que es violencia de género, bueno, tiene un grave problema, tendría que replantearlo muy bien y tendría que hacer una evaluación también del tipo de respuesta que está dando a la colega, que a mí me resulta muy preocupante. Lo mencionaste ya 2 veces y para cerrar este bloque quisiera abrir la puerta para el tema. ¿Cuáles fueron o qué episodio nos puedes contar donde te reclamaron de estarte metiendo en temas que ya los hombres habían considerado como propios? Pensé en la figura del perro marcando su territorio, pero es que es cierto, nosotros cubríamos policial y de ahí pues, corrupción y de ahí crimen organizado, ustedes no, y cuando ustedes se empezaron a meter en temas de Pemex o en temas de García Luna, claro, se estaban metiendo en un terreno que estaba marcado. ¿Puedes contar algún episodio y cuándo fue el primero donde dijiste, esto me está costando más trabajo del que debería? Cuando yo empecé a investigar la corrupción precisamente en Petróleos Mexicanos, hubo funcionarios públicos, el caso de un senador que me acosó y me acosó por mucho tiempo. Sexualmente. No, me acosó, hubo presiones en mi contra para que dejara de investigarlo. Hostigamiento. Fue parte de muchas de mis investigaciones y parte de un capítulo del libro Camisas Azules, Manos Negras. ¿Podrías dar el nombre para recordar? Juan Buenotorio, senador por Veracruz, que tenía una fijación en ser gobernador de Veracruz, muy amigo de Marta Sagún, se hablaban de manito, manita. Que metió buena parte de los negocios más corruptos durante el foxismo. Y pues, cuando yo lo investigo, Ricardo, yo investigo a los funcionarios públicos cuando están en funciones, cuando son poderosos y cuando se sienten poderosos. Juan Buenotorio me acosó por mucho tiempo, me demandó un juicio que llevó muchos años, que cuando yo tuve que estar asilada en Alemania por más de 2 años, me envió el juicio a Europa, hizo que el Estado mexicano gastara recursos en llevar el proceso hasta Alemania. Yo tenía que acudir a la Embajada de México en Berlín para responder por este acoso legal. Y fueron muchos años, el caso llegó hasta la Suprema Corte. Al final yo gané todas las instancias de ese proceso, pero fue un acoso permanente por muchos años, y así te podría ir hablando de muchos casos. ¿Y Buenotorio utilizaba argumentos, digamos, donde tú podías identificar violencia de género? Sí, cuando yo empecé a investigarlo, hablaba también para pedir entrevistas en este contraste de información, que es algo mínimo para antes de publicar una información, porque antes del libro yo publiqué muchos artículos sobre sus operaciones en Petróleos Mexicanos, y primero yo era muy joven cuando empecé a investigar este sector y te pendejeaban. Por joven y por mujer. Exactamente. Estaba yo cometiendo 2 pecados a ojos de esos varoncitos poderosos. Era joven y era mujer, y me pendejeaban, pero la respuesta violenta vino cuando vieron que esa jovencita podía escribir investigaciones muy potentes que además tuvieron un efecto muy poderoso, porque ese libro, Camisas Azules, Manos Negras, fue motivo de que se generara una comisión especial en el Congreso mexicano. Porque tenían que ver ahí los hijos de Marta Sagún. Así es, y entonces... Déjame irme a corte y regresamos a hablar de ese episodio, una comisión que por cierto encabezó Malú Mitchell. Así es. Y acabó yéndole mal, dice ella también, por actitudes machistas que tuvo que sufrir. Y regresamos también a hablar de Emilio Lozoya, porque tu exploración por Pemex quizá es una de las más agudas, más acuciosas, y te adelantaste algunos añitos a lo que ahora apenas la Audiencia Nacional Española va a investigar. Quiero irme a corte, estamos en la octava, estamos con Ana Lilia Pérez, regresamos en un momento, no se vayan.
Estamos de vuelta en la octava. Ana Lilia, me da mucho gusto que estés aquí. La verdad, el periodismo venía haciendo su trabajo de tiempo atrás. Ahora que nos dicen que antes no se hacían investigaciones y antes no se denunciaba, pues yo pienso en ti y en algunas otras colegas y otros colegas. O sea, tampoco diría que son millones, pero que han hecho su trabajo, pues a pesar de todo. Han tenido incluso que dejar el país para poder continuar A pesar de... Es injusto decir que no se había hecho. Y en el caso de Pemex, pues lograste meterte muy a fondo. Déjame regresar el tiempo a este libro, Camisas Azules, Manos Negras, donde hablas de los Briviesca y su vinculación con oceanografía y cómo justamente, bueno, Otorio es uno de los actores que logró esa operación y otras similares. Sí, un actor clave porque él era director de Pemex Refinación, la segunda subsidiaria más importante de Petróleos Mexicanos. Yo comencé a investigar la operación de los Briviesca en Pemex a partir de una revelación que me hace quien era director entonces de la subsidiaria más importante, Pemex Exploración y Producción, y que después se convertiría en director general, Luis Ramírez Corzo. La revelación que hace de las presiones que tenían desde Los Pinos por la asignación de contratos multimillonarios a empresas que no tenían el perfil, que no cumplían las bases para tener contratos. Ramírez Corzo te filtra la primera información. Es Luis Ramírez Corzo, sí, una reunión que tuvimos en el Club de Industriales. Él hablaba de ese agobio que sentía por esa presión que tenían desde Los Pinos, porque tenía al mismo tiempo la presión desde Los Pinos para esas asignaciones, pero también a la Contraloría revisando esos contratos. La recién convertida en secretaria de la Función Pública. Estaba Germán Martínez. No, eso es con Calderón. Es atrás. Así es. Y tenían esa presión de la Secretaría de la Función Pública de supuestamente revisar esos contratos, porque es cuando comienza a impulsarse el tema de los testigos sociales también. Se decía oficialmente que había mayor revisión, mayores controles, pero lo que ocurría en realidad era lo que había ocurrido siempre en Pemex, que era el favoritismo, los contratistas favoritos. El gran tema de oceanografía era que era una empresa que no tenía ni la capacidad ni técnica ni económica para contratos de esa magnitud. Es el momento en que Pancho Barrio está montando todo un aparato de control. Sí. Y del otro lado Marta Sagún está montando todo un esquema de negocio. Y chocan Barrio y Marta Sagún, cosa que no me sorprendería, pues, ¿no? Bueno, y en realidad lo que acabó siendo eso era una simulación también por parte de la Secretaría de la Función Pública. Tú recuerdas que cuando Vicente Fox llega al gobierno, una de sus grandes promesas fue acabar con las víboras prietas de la corrupción. Y se hablaba precisamente... Que quería víboras güeras. Se ponían los ojos en Petróleos Mexicanos. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que se ordenaba, se presionaba para que se asignaran contratos y había un agobio de los funcionarios de que no sabían ni para dónde irse. Pero también tenían directores de subsidiarias, como fue el caso de Buenotorio, pues que eran puestos desde la propia presidencia. Marta Sagún, muy amiga de Juan Buenotorio, y por eso es que Juan Buenotorio se envalentonó contra mí. El gran tema es que yo investigaba a los funcionarios cuando estaban ahí en funciones y era enfrentarte a todo un aparato, a todo el poder. Ahora, Pemex siempre ha sido visto, espero que ahora no, pero tradicionalmente ha sido visto como pues una mina de oro para hacer negocios. O sea, probablemente muchas de las casas más grandes que hay de las colonias más impresionantes o residenciales más impresionantes del país, pues provienen de negocios con Pemex. Mira, tú te vas a la colonia petrolera en Ciudad del Carmen, te vas a las colonias petroleras en Madero, en Tamaulipas, y ves casitas modestas y en medio grandes mansiones, y ves vehículos de revista, ves todo mundo, sí, yates. ¿Y a quién pertenece eso? Al superintendente tal, al contratista tal. Es decir, Pemex generó que se hicieran grandes fortunas en este país. Tenemos el caso claro de Carlos Romero de Champs y dices, y sigue siendo, bueno,
por lo menos hasta la administración de Enrique Peña Nieto siguió siendo. Ahora, pasamos a ese otro tema. Muy bien, hay una tradición de exprimir a Pemex, ¿no? De utilizar las ubres de Pemex para vaciar pues ese tesoro nacional que fue esa empresa y sobre todo el petróleo. Muy bien. Pero algo hizo Lozoya que estuvo peor. No sé si es el monto, las deudas que le dejó a Pemex, no sé si es la falta de rendición de cuentas, la imposibilidad de explicar en qué se gastó ese dinero, los negocios que hizo con Odebrecht para financiar campañas políticas, los negocios que hizo con OHL. Es decir, hay algo que coloca a Lozoya como el peor de los bandidos. Y mira que Pemex, ¿no? No tiene 40 ladrones. Sería la cueva de Alí Baba y los 4,000 ladrones. Para que sea el más grave de todos los ladrones acusados, algo tuvo que haber hecho muy mal, Ana. Bueno, creo que el perfil de Lozoya es un ejemplo de cómo se administraba, cómo se administraba, entre comillas, a Petróleos Mexicanos. Emilio Lozoya encarna una etapa en Petróleos Mexicanos donde todo fue saqueo en despoblado. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto tenía la intención clara de privatizar Petróleos Mexicanos. El argumento era que se había quemado la gallina de los huevos de oro y se iba a ver qué se rescataba a través de la llamada reforma energética. Y mira, estamos hablando de ese tema, estamos trayendo ahora este tema cuando se habla de los nuevos descubrimientos que está teniendo Petróleos Mexicanos. Y esa ha sido la hipótesis que yo he planteado en mis investigaciones. La gallina no está muerta, había una intención de privatización. Ahora, Ana, sí había una gallina que se murió porque la maltratamos muy feo, se llamaba Cantarell. O sea, sí hay pero es lo que enriqueció enormemente a la empresa, sus activos, sus reservas probadas. Es decir, sí es cierto que le hicimos un enorme daño a Cantarell, le extrajimos demasiado rápido, perdimos potencial y justamente cuando declina Cantarell es que se toma la decisión de privatizar, asociarse con privados, no sé cómo llamarlo. Mira, cuando revisas, y se puede hacer en una línea de tiempo y se puede hacer a través de la dirección que hubo, las disposiciones a través de sus directores, como yo lo hice en el libro Pemex RIP, donde reviso la gestión de cada uno de los directores que tuvo Petróleos Mexicanos, te das cuenta que el gran problema de Pemex fue el saqueo de recursos en despoblado, sí, el cómo se iba destinando cada vez menos dinero a la exploración, a la producción de combustible, cómo se iba debilitando a la propia empresa con medidas tan absurdas como el privilegiar la importación de gasolinas cuando tenías a las refinerías del país en una producción subutilizada de menos del 40%. Y el gran tema era que a los directores no les interesaba ser productivo a Pemex, les interesaba hacer su negocio personal a costa de Petróleos Mexicanos. Emilio Lozoya solicita una serie de créditos muy elevados para Pemex. La deuda que más pesa hoy sobre esa empresa es la que él sacó. Yo te rogaría si pudieras arrojar lupa un poco sobre esos préstamos y corren los tiempos y sigue sin haber una explicación de en qué se fue esa enorme cantidad de dinero supuestamente invertida en Pemex, pero que no se ha podido explicar. Sí, Emilio Lozoya toma la dirección de Pemex y comienza la mayor declinación que tuvo en cuanto a productividad Petróleos Mexicanos. Al mismo tiempo comenzó a endeudarse y la deuda de Pemex llega a niveles récord y al mismo tiempo comenzó a hacer una especie de división de Petróleos Mexicanos con miras a privatizar lo más productivo que quedaba de Pemex, y ahí es donde entran temas como la adquisición también de las plantas chatarra a costa de endeudar a Petróleos Mexicanos, y ahí entran también repartición de negocios como estos de la empresa Odebrecht, que había sido beneficiaria al mismo tiempo de la campaña de Enrique Peña Nieto, y que en ese periodo de Enrique Peña Nieto tiene varios de sus negocios más lucrativos
lucrativos a nivel internacional. Es decir, había una distracción de los recursos públicos a través del gran contratismo en Pemex, que ha sido todo un problema y ha sido parte de una mecánica que no empezó con Emilio Lozoya, por supuesto. Mira, te pongo un ejemplo y para que la audiencia tenga idea del tipo de situaciones que se hicieron el día a día en Petróleos Mexicanos. Lo que hoy conocemos como la estafa maestra de esto de empresas fachada triangulando y recibiendo contratos de obras que nunca se hicieron, es algo que empezó en Petróleos Mexicanos. El tema empieza desde los directores que tienen prestanombres, que tienen compadres, que tienen amigos instalando empresas que en realidad son empresas de portafolio que reciben millonarios contratos de Pemex por obra o servicios que jamás se realizan y que tienen supervisores cómplices que avalan esas operaciones y que al final tienes una mecánica de simulación que lleva a distraer millones y millones de los recursos públicos. Al mismo tiempo, endeudas a Petróleos Mexicanos con el argumento de que vas a estar inyectando recursos que no se ven por ningún lado. Cuando tú generas un esquema así para saquear Pemex, pues beneficias a los Briviesca, desde luego, a los prestanombres de los directores, a tantos socios de cuello blanco, pero el esquema sirve igual para el crimen organizado. El caso Colorado Cesa, que tú conoces bien, que era un lavador de dinero de los Zetas, pues fue al mismo tiempo contratista de Pemex en Veracruz, lo cual te hace ver que estos márgenes de corrupción fueron muy bien aprovechados por esas empresas criminales. Y esto lo has trabajado también tú muy bien. El aprovechamiento de los Zetas, de los gasoductos, de los contratos a Pemex, de su presencia en Veracruz vía la propia empresa paraestatal. Te ruego también ahí una reflexión. Si no te importa, me voy a corte para que puedas extenderte bien en este tema. Ana Lilia Pérez, periodista, quizá la que mejor conoce en este país a Pemex, y quisiera tener una diferencia con ella, sobre todo con el título de su libro, ojalá y no sea Pemex RIP lo que tengamos en estas fechas. Pregunte y pregunte. Esto es La Octava, soy Ricardo Rafael y me acompaña hoy Ana Lilia Pérez, y la verdad tengo una enorme cantidad de felicitaciones por el trabajo periodístico de la colega. Me dicen que felicidad de escucharte, que qué valor, que qué temple ético, y coincido. Ana Lilia, muchísimas gracias. Paga al final este oficio, ¿verdad? Pues si uno se vuelve necio con los temas, al final paga. Fíjate que el tipo de comentarios, el respaldo de la gente, yo padecí mucho, Ricardo. Vivir en exilio es muy duro. El exilio te aleja de tu lugar, de tu familia, de tajo tuve que dejarlo todo en circunstancias de mucha presión. Estaba en riesgo mi vida cuando todo el proceso de elaboración del libro El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, tuve que estar bajo custodia de guardaespaldas que no garantizó después mi seguridad, y al final tuve que irme. Y es un proceso muy complicado, y entonces cuando estás en el exilio muchas veces te preguntas si hiciste lo correcto, si todo eso valió la pena. Yo amo profundamente mi profesión, y el simple hecho de saber que alguien lee mis investigaciones, que confían en lo que estoy exponiendo, y en ver ahora que va teniendo consecuencias judiciales, y que eso podría beneficiar a toda una sociedad que quedó expuesto en las trapacerías en Petróleos Mexicanos a través de mi trabajo. Yo creo que con eso es como el periodista dice, sí valió la pena. ¿Lo dudaste ahí en Alemania? ¿Alguna noche dijiste, para qué me metí en esto? Como diría el cantante, pero qué necesidad. Yo creo que
te lo preguntas muchas veces, sobre todo cuando estás exponiendo a tu entorno más cercano a circunstancias muy difíciles. Afortunadamente, yo tengo y tuve siempre el respaldo de mi familia, de mi madre, que es una anciana de más de 70 años, menudita, pero muy valiente y que siempre me impulsó a seguir adelante, y ella siempre me inyectó esa energía, el tener valor, el enfrentar las circunstancias que estaba viviendo. Le envío saludos porque se accidentó y está muy enferma. Salúdanosla mucho. Pero creo que lo que influyó mi familia, el llevar adelante siempre esos preceptos éticos y que van muy de la mano de lo que debe ser el periodismo en realidad, creo que eso es lo que a mí me mantuvo a flote. Elia, hay círculos del infierno cuando uno está haciendo investigaciones. Una cosa es investigar al senador Buenotorio, otra cosa distinta a Emilio Lozoya, pero sí se necesita mucha valentía, mucho coraje para aproximarte, en efecto, a la manera como las empresas criminales también han participado en las actividades de Petróleos Mexicanos, han hecho su negocio, han controlado territorio, han controlado gasoductos, ¿no? Zonas por donde pasa la gasolina. Es decir, sí tenemos ahí, yo diría, lo que sería el último círculo del infierno de la investigación sobre Pemex. Y ahí te fuiste a meter. Y yo no sabía que ahí me estaba metiendo. ¿No lo sabías? No lo sabía. Cuando yo comencé a investigar la operación de crimen organizado en Petróleos Mexicanos, cuando me fui dando cuenta que quienes operaban gasoductos de empresas, quienes organizaban el saqueo de combustible en Pemex, eran contratistas de Pemex, funcionarios de Pemex, pero también los Zetas y también el Cártel del Golfo, y era esa gente tan poderosa. Yo no sabía en qué me estaba metiendo. Tú has descrito todos estos infiernos, pero imagínate cuando presioné para que Petróleos Mexicanos me entregara la información oficial que comprobaba que los militares que vigilaban los ductos, realmente había una colaboración con grupos de los Zetas, y lo que ocurría era que esos militares trabajaban para los propios ordeñadores, y años después... Huachicol militar. Así es, y yo lo fui denunciando. En realidad yo no sabía esa circunstancia en la cual me estaba enfrentando. Tuve atentados en ese tiempo, por eso es que tuve que estar con una escolta. Es decir, la elaboración del libro El Cártel Negro sí fue realmente tortuoso para mí, y tú me preguntas, ¿pensaste si valió la pena o te arrepentiste? El proceso de investigación de ese libro sí me llevó muchas veces a preguntarme si debía seguir adelante o detenerme. Incluso el publicar la información era una manera de exponer todo lo que yo ya tenía, porque había más riesgo para mí en tener conmigo toda esa información. Publicar acaba protegiendo. Eso fue parte del proceso. Yo recuerdo el jefe de seguridad de Pemex, un general que me presionaba a que le dijera para qué quería esa información, para qué quiere usted esa información. Y en ese tiempo vivía con mis teléfonos intervenidos, tuve agresiones también, había vigilancia permanente, porque eran los propios militares que oficialmente cuidaban los ductos de Petróleos Mexicanos los que estaban colaborando con el crimen organizado, y eso era lo que yo, sin saberlo, estaba investigando. Finalmente quedó expuesto, y finalmente, años después, ¿quién lo diría? Teníamos ya abiertas investigaciones contra esos militares. ¿Lozoya solapó esta circunstancia? Por supuesto que lo solapó. O sea, durante su dirección, estos grupos del crimen organizado continuaron. Sí. ¿Lo sabe el director de Pemex? ¿Lo saben los directores principales de las empresas? El edificio de Petróleos Mexicanos en Marina Nacional tiene a la oficina del director general, y después en los niveles contiguos está el área de operaciones de vigilancia de Petróleos Mexicanos. En el periodo de Emilio Lozoya en Pemex se diseñó todo un esquema en el cual se monitoreaba ya no para detectar tomas clandestinas en Petróleos Mexicanos, sino para coordinar
la ordeña de Petróleos Mexicanos desde dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Se llega a niveles récord de robo de combustible. Si no puedes contra ellos, úneteles. Así fue. Se vuelve la cabeza de la empresa criminal. Se volvió la cabeza porque estaba metido en sus propios negocios. El tema de esta colaboración, esta manera de organización que No sé si tuvo... te estoy escuchando bien. ¿Tú señalarías a Emilio Lozoya como cabeza guachicolera? No, yo lo señalaría como parte de las responsabilidades que se deben investigar para las imputaciones contra el robo de combustible. Hay una pieza muy importante en la conexión de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, como director de Petróleos Mexicanos, y que tiene que ver con el robo de combustible. El general Eduardo León Trauix era el jefe de seguridad de Enrique Peña Nieto, lo designa encargado de la seguridad de Pemex, le da un presupuesto récord, lo asciende, esa área de seguridad de Pemex era una gerencia, lo hacen subdirector. ¿Sabes a quién le reporta un subdirector en Pemex? Directamente al director general de Petróleos Mexicanos. A ver, aquí está la pregunta más complicada que le van a hacer a Emilio Lozoya. Su abogado advirtió, a manera de amenaza, que no se iba a ir solo, que había otros, que tenía cómplices. Cuando le preguntan a Emilio Lozoya, ¿quiénes son tus cómplices o quiénes fueron tus cómplices? ¿Tú quién crees que ocupe los primeros lugares en esa lista? Enrique Peña Nieto. No tienes duda. No, no hay duda. Mira, te voy a poner dos No se casos. refería a su primo, a su abuelo, a su colaborador, a su secretario particular. Se refiere al presidente de la República. El abogado de Emilio Lozoya ha dicho, y tiene razón, Emilio Lozoya no se mandaba solo. Hay dos casos por los cuales está una imputación contra Emilio Lozoya, la adquisición de las plantas chatarra, y uno que está en vías de investigación que tiene que ver con la adquisición de acciones en un astillero de España, que es un tema que está investigando tanto la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como el Jurídico de Petróleos Mexicanos, y que se va a convertir en un tema binacional. Se dispone que Pemex, en sus años de crisis, inyecte capital para rescatar un astillero de Vigo, España. 51% de acciones se adquirieron mediante esta transacción. ¿Para qué quería Pemex un astillero en Vigo? El tema era el gran negocio que se hizo ahí con esa inyección. Y mira, yo revisaba el cómo se hizo esa transacción por estos días y se tenía la pretensión de que la Secretaría de Marina, que tiene capacidad para construir en sus astilleros y tiene mucha experiencia, le delegara el trabajo a el astillero de Vigo. Es decir, se estaba operando todo un negocio redondo, solo que con la salida de Emilio Lozoya de Pemex, pues ese negocio tuvo por ahí un revés. Pero hablamos de ese negocio del astillero y hablamos de la adquisición de plantas chatarra que recibieron el visto bueno de Enrique Peña Nieto. Agronitrogenados. Así es, agronitrogenados y Fertinal. No vamos a encontrar un documento donde el presidente apruebe esa planta, porque no es la función del presidente, porque eso pasó por el Consejo de Administración de Pemex y previamente por operaciones que se hicieron a través de paraísos fiscales. Necesito preguntarte por Luis Videgaray, porque por un lado uno escuchaba rumores en esa época de que se odiaban Lozoya y Videgaray. Por otro lado, el presidente pues estaba ahí entre los dos y usaba uno y usaba el otro. ¿Tú crees que Videgaray pudiera ser uno de los cómplices o podría ser una de las fuentes declarantes en contra de Lozoya? Primero te diría que quien acerca a Emilio Lozoya a la campaña de Enrique Peña Nieto es Luis Videgaray. Como todo mundo, con Nuño y con todo el mundo, pero luego acabó peleado con muchos de ellos. Y terminaron con diferencias. ¿Por qué se habla de la responsabilidad de Videgaray? Videgaray formaba parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, junto con otros secretarios de Estado. Y entonces los temas que avala el director general en algún momento pasan por el Consejo de Administración de Pemex. Agronitrogenados y Fertinal pasaron por la oficina de Videgaray. Así es. Y el tema ahí es de una responsabilidad más directa, siendo parte de un consejo de administración que aprobó eso. Videgaray no se libra. España,
¿Por qué España? Y con esto termino, Ana. Bueno, ¿Por qué se esconden en España? ¿Por qué allá fue a dar Fidel Herrera? ¿Por qué allá se escondió Moreira? ¿Por qué allá va a dar Emilio Lozoya? Sí, estamos hablando que hay sectores corruptos de la política española y sectores corruptos de la política mexicana que son socios. yo podría hablarte de cómo, particularmente en el periodo de Enrique Peña Nieto, con la reestructuración que se hizo en Petróleos Mexicanos y Pemex Internacional, con el pretexto de la reforma energética, y fue un pretexto para aprobar negocios que se hicieron en paraísos fiscales que no tenía razón de ser, simplemente se quería evitar la fiscalización. Pero a propósito de esto, en ese periodo en particular se hizo de España un paraíso fiscal para evitar que Petróleos Mexicanos rindiera cuentas en el país. Si tú revisas las transacciones que se hicieron en ese periodo, con Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos, muchos negocios pasaron por España. Ahora está el tema de las concesiones, el privilegio que se le dio a contratistas españoles, que esto comienza desde Vicente Fox. Con Vicente Fox, y tú puedes revisar sobre todo los sectores energéticos, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad, se fue subutilizando lo que el Estado tenía para cedérselo a empresas españolas. Y esto en Petróleos Mexicanos siguió también con Enrique Peña Nieto y con el propio Felipe Calderón. A mí me queda la duda, ¿no? No podemos saber, es si la política y la justicia española van a querer ver a Emilio Lozoya atravesar por un proceso allá, en la península ibérica, antes de mandárnoslo, o nos lo van a mandar así, como así. Y ahí sí, nada más te pregunto, ¿tu profecía viene pronto o se tardará en venir? Creo que se va a tardar en venir. Primero, creo que lo que él pensará es dilatar el tema México. Como ha dicho su abogado, y tiene razón, y así fue. Emilio Lozoya es un símbolo de corrupción por muchas razones, pero también está el tema de OHL, que está bajo investigación, y recordemos que Emilio Lozoya fue consejero de OHL, y muchos de los negocios que están también bajo investigación tienen el componente OHL, y está este tema del astillero, que es un tema que también a la justicia le gustará revisar. Me encantaría seguir hablando contigo. Te dejo un nombre, Valentín Díez Morodo. Creo que va a haber la pena también investigar cómo ese otro nexo entre la corrupción española y la corrupción mexicana podría dar mucho de qué hablar. Lo digo en condicional para que no digan que estoy difamando todavía. Nos vamos, Ana Lilia Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Acompañarnos el día de hoy. La verdad es que has recibido una enorme cantidad de aplausos, de comentarios en nuestras redes, y déjame sumarme al reconocimiento grande. Da gusto ser periodista cuando hay periodistas como tú en el gremio. Muy honrada de estar contigo. Muchas gracias.